Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia, el cual, nacido en Dalmacia, estudió en Roma, ciudad en la que cultivó con esmero todos los saberes y recibió el bautismo cristiano. Después, seducido por el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia ascética al ir a Oriente, donde se ordenó presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del Papa Dámaso, hasta que tras fijar su residencia en Belén de Judea, vivió una vida monástica dedicado a traducir y a explicar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor. De modo admirable fue partícipe en muchas necesidades de la Iglesia y finalmente, llegado a una edad, descansó en la paz del Señor aproximadamente en el año 420. Y ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Víctor Manuel Parra García, al cumplir 21 años de fallecido, y Luis Eduardo Parra Parra, al cumplir 26 años de fallecido, intención de sus hijas y hermanas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Respondió Job a sus amigos: sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios.
Si Dios se digna pleitear con él, él no podrá rebatirle de 1000 razones una. ¿Quién, fuerte o sabio, le resiste y queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca con su cólera. Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar. Creó la Osa y Orión, las Pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento. Si cruza junto a mí no puedo verlo, pasa rozándome y no lo siento. Si coge una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios, que siempre es el alimento del alma, el alimento que nos ayuda a completar nuestro proceso de creación, porque hemos sido creados por Dios y hemos sido predestinados, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, hemos sido predestinados a reproducir la imagen de su Hijo o a reproducir a Jesús en todos sus sentidos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en este mundo, mientras vamos peregrinando, es la palabra de Dios la que nos va alimentando. Recordemos que en católico, palabra de Dios no es solamente un libro. Mejor dicho, no es un libro. La palabra de Dios es Jesucristo.
y Él entonces se manifiesta de muchas formas. La principal y la mejor forma de manifestarse está precisamente en la Eucaristía, su presencia real de manera sacramental, en un pan y en un vino. Y entonces así se materializa, se hace parte de este mundo, se eucaristiza, si podemos utilizar una palabra así. Él se hace presente y es la forma predilecta que tenemos nosotros para comer esa palabra. Pero también tenemos otras facultades como la razón, la inteligencia, la ciencia y otras, y eso requiere entonces meditación de lo que se dice, seguir un discurso, seguir una palabra, pero en el fondo de esa palabra está el mismo Jesús. Y entonces la Eucaristía está hecha de esa manera. La liturgia de la palabra que meditamos con nuestras facultades cognitivas y la palabra que comemos. Y así de esa manera entonces todas nuestras facultades, todo nuestro ser continúa con ese proceso de creación hasta que lleguemos a la plenitud de nuestra creación, que es reproducir a Jesucristo en todo su ser. Y entonces para eso nos ayuda la palabra de Dios. Y hoy en este sentido de palabra que se medita, palabra que se reflexiona, palabra que está hecha para que nosotros podamos seguir en este mundo que necesita como una orden, como algo que le dé lógica. Porque, por ejemplo, si alguien perdiera de pronto la memoria en este momento, se desconectaría de todo lo que es el mundo, simplemente estaría ahí como un objeto más. Para nosotros poder seguir el hilo de la historia, el hilo del acontecimiento y el hilo de la creación, necesitamos estar conectados con esa lógica y esa razón. Y entonces necesitamos percibir con nuestras facultades el paso de Dios. Pero como nos dice hoy la primera lectura del libro de Job, recordemos que Job es un hombre justo. Justo en judío es como para nosotros en católico un santo, un hombre que se adapta, que sigue, que se sintoniza plenamente con la voluntad de Dios y hace todo lo que Dios manda. Un justo, pero a ese justo le suceden una cantidad de males. Y eso es lo que trata de resolver el Antiguo Testamento con esa sabiduría o con esa lógica, porque eso choca con lo absurdo. ¿Cómo así que a una persona justa, buena, que sigue todos los lineamientos de Dios, le va mal? Y entonces los autores allí de aquellas épocas, inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, tratan de buscar una respuesta y obviamente no la hallan. Dan una cantidad de elucubraciones, discursos, y aquí tenemos a Job después de escuchar a sus amigos que le dicen en términos generales: si te pasan cosas malas es porque tú hiciste algo malo, y el, como dice la canción de Navidad, y el niñito lo supo y por eso no le trajo regalos. Acuérdense de esa canción, más o menos ese es el argumento. Usted se portó mal y lo están castigando, reconozca que usted es un pecador y que Dios ya lo maldijo y lo escupió, por decirlo así, y lo dejó tirado así en esa postración tan miserable. Es lo que le dicen los amigos, esas palabras de consuelo. Imagínense, consolar con ese tipo de palabras. Por eso hay que tener cuidado cuando se aconseja o se consuela a la persona que está pasando por dolor. Cuidado con decir tonterías por ahí. Y entonces Job hoy responde: pero ¿cómo? Si yo soy un ser justo, lo sé y Dios lo sabe. Y entonces Job citó a audiencia a Dios para que le explique, más o menos es la cosa. Pero Job cae en la cuenta de la tontería que ha hecho y es la respuesta que tenemos el día de hoy. Job trata desde lo más profundo de su ser de dar respuesta a una pregunta grande: ¿por qué le pasan cosas malas a los buenos? Yo soy bueno, cito a Dios para que me responda, pero se da cuenta de que hizo una estupidez. Pero ¿cómo voy a citar al que es la sabiduría misma, al poderoso?
Si yo ni me doy cuenta cuando pasa al pie mío y ni siquiera lo capto, ni siquiera sé quién es, Él es el que hace el mundo, que hace que todo funcione como escuchábamos ahora, y ¿quién soy yo para citarlo a juicio para que me responda? Además, ¿quién soy yo para que Él me responda si Él quisiera responderme? Job se da cuenta de que la distancia entre él y Dios es infinita. Por eso cae en la cuenta de que no debió citar a Dios a juicio, más o menos. Pero no se responde. A la larga no se responde ese tipo de preguntas. El Antiguo Testamento, en términos generales, nunca pudo responder a esos grandes cuestionamientos. Sabían por palabra de profetas que la vida en Dios y Dios mismo es lo mejor, es el descanso eterno, es lo más grande y poderoso, pero el ser humano no halla la forma de encontrarse con Él. Saben que habrá una resurrección final, un juicio final, pero no han tenido la experiencia de ese juicio a través de la resurrección de un justo. Nunca se ha visto que alguien surja de la muerte, que esa sería como una respuesta al justo juicio de Dios, que levante a los justos, a los buenos de la muerte. Y entonces nunca tuvieron ese tipo de experiencias. Por eso se llama Antiguo Testamento, pero no por eso no quiere decir que lo que allá está escrito no sirva. Hay muchas cosas, sino que no tenían la clave para entender lo que es lo que ya aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la clave para entender toda la palabra de Dios? Pues Jesucristo y su encarnación en medio de nosotros. Y entonces, ya cuando la misma palabra de Dios se hace carne en medio de este mundo, los que lo seguimos tenemos que aprender esa lógica divina que ahora trae Jesucristo, que es una lógica distinta, que nos hace ver el mundo con otros ojos. Y como nos decía San Pablo hace poco en la carta de los Filipenses, hay que tener los mismos sentimientos o actitudes de Jesucristo. Él se abajó y no tuvo para sí o no retuvo el título divino de Hijo de Dios, sino que se encarnó como un esclavo, como un hombre cualquiera, pasó desapercibido para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que más admira y entiende San Pablo, y nos lo regala en esas cartas. Y entonces, cuando hay que entender la lógica de Dios, es una lógica que en la Biblia o en el Nuevo Testamento se llama amor, pero amor al estilo Dios, que nosotros pues todavía no tenemos una experiencia plena de eso de manera personal. Y por eso nos cuesta tanto. El amor mismo, el amor en persona se hace presente, y Él, como esa palabra o razón de ser de todo lo que existe, el amor que se vuelve lógica, el amor que lo impregna todo, que se convierte en ciencia de todo lo creado, el mismo Jesucristo viene a enseñarnos que para poder dar vida hay que dar la vida. Ahí está la clave de todo el asunto. Y esa es la salvación, y por eso Él quiere que este mensaje llegue a todos lados. Y hoy nos dice San Lucas, especialmente con este trocito de Evangelio del capítulo 9, cómo Él va llamando a algunos: vete a anunciar el reino de Dios. Si ya ha entendido lo que es la vida divina, el mensaje divino o la palabra de Dios en la persona de Jesús, como le dice el primero, te seguiré a donde vayas, quiere decir que ya había captado quién es Jesús, pero resulta que cuando ya Jesús le dice, hay que tener ciertas privaciones. La primera, las zorras tienen guaridas, los pajaritos nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es un dicho judío donde se refiere a la guarida y el nido, a la familia. El Hijo del Hombre no vino a reproducirse, es lo que está diciendo. No vas a tener familia si te metes conmigo. Y no le gustó y se fue. Son las condiciones que hoy en la iglesia las llamamos las condiciones vocacionales. Si usted se mete con Dios, si usted cree que Dios lo ha llamado y toda la cosa, tiene que hacer un proceso de discernimiento a ver si es capaz de dejar todo lo que Jesús exige.
Aquí a otro Jesús lo llama, sígueme, pero él le dice, déjame primero enterrar a mi padre. Es decir, espera hasta que mi papá se muera para yo poder disponer de mi vida. Y Jesús pues dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ellos, los padres, representan la tradición, lo que se entrega de generación en generación, y esa generación en generación, o esa forma de hacer las cosas, esa tradición, no genera sino muerte. Yo le vengo a entregar la vida y quiero que la sigas propagando, y no quiso. A otro entonces le escucha a Jesús, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia, es decir, romper con los lazos, dejar las herencias y todo eso, un papel que diga renuncio a eso para seguirte, pero de todas maneras la familia sigue siendo una referencia potente allá en aquellas épocas y en esa cultura. Respuesta de Jesús, el que pone la mano en el arado, pero echa la mirada para atrás, sigue de todas maneras mirando hacia lo que está atrás, tampoco sirve para el reino de los cielos. Es decir, seguir a la palabra de Dios que se hace carne aquí en este mundo para llevar su evangelio a todas partes requiere rompimiento con la cultura, con la tradición, con la familia, con las cosas. ¿Quién podrá hacer eso? Y entonces, queridos hermanos, como decía Jesucristo, oren al dueño de la mies para que envíe obreros que traigan todas estas condiciones, la situación de anunciar el reino de Dios, esta nueva sabiduría, y no quedarnos ahí a la mitad del camino como en el Antiguo Testamento, el ejemplo de Job el día de hoy, pues esa forma nueva que nos trae Jesús requiere renuncias, se dice hoy en día. Entonces, queridos hermanos, esto también es un mensaje vocacional. Si alguno por aquí está escuchando, especialmente niño o joven, para los que tienen vocación sacerdotal especialmente, para eso nos especializamos nosotros. Si hay alguno que quiere seguir a Jesús, que está encantado con Él, siente algo por allá en su corazón, tiene que leer estas condiciones que pone Jesús. Meditar profundamente a ver si le aguanta la fuerza para eso. Si no, dígale al Señor que le regale otra vocación, por decirlo así. El problema es que la vocación, como no es nuestra, es del Señor, hay que ponérsela a sus pies para que Él tome las decisiones. Si sabemos lo que significa la fe es dejarle todo a Él, que Él decida. Pero con estas costumbres nuestras que tenemos y especialmente en nuestras culturas modernas, donde las decisiones son las nuestras, no las de Dios, pues siempre va a costarnos un poco. Lo digo porque la situación vocacional, especialmente la sacerdotal hoy en día, está en una crisis y bastante profunda. Muchos jóvenes, muchos niños tienen otras visiones, no las de Jesucristo, donde hay que renunciar. Tenemos muchos derechos y eso está bien, y no queremos obligaciones u otras y eso está mal. Entonces hay que meditar bien estas cosas. Lo mismo los que ya tienen otro tipo de vocación, por ejemplo, la del matrimonio, es una gran vocación, pero es para que se viva el misterio de la vida en un hogar y hacer, como decía el Papa Pablo VI especialmente, hacer del hogar una iglesia doméstica. Allí se vive Dios. No es que sea más grande el sacerdocio y menos el matrimonio, no, son vocaciones y cada una tiene su valor. Y por eso cada vocación, cada estilo de vida, lo mismo los religiosos y religiosas, deben tener unas disposiciones muy claras ante las renuncias que esto requiere. Entonces, queridos hermanos, seguir a Jesucristo, sea que uno lo quiera seguir o sea que Él lo llame, como dice aquí, requiere adaptarse o reinventarse, como se dice ahora, adaptarse a las nuevas condiciones que exige el reino. Digámosle a Dios que nos regale muchos y santos sacerdotes, en nuestro caso, que tengan todas estas condiciones para seguir extendiendo el reino de la vida, el reino de la resurrección y la vida abundante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Y oramos especialmente por Víctor Manuel Parra García, al cumplir 21 años de fallecido, y Luis Eduardo Parra Parra, al cumplir 26 años de fallecido, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros.
piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, al venerar con gozo la memoria de San Jerónimo, mueva el corazón de tus fieles para que, atentos a la divina palabra, conozcan el camino que deben seguir y siguiéndolo lleguen a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.